Ustedes saben que la pandemia, el curso de la pandemia y básicamente de la cuarentena, ¿no? Golpeó muchísimo la economía, golpeó muchísimo los salarios, el bolsillo. Son pocos los trabajadores que pudieron reacomodar un poco el salario negociando en paritarias. Está Damián Di Pace, analista económico, para hablar de este tema y el impacto que tuvo en los salarios la cuarentena. Damián, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, un placer. Bueno, ¿cómo fue el impacto sobre los bolsillos de la gente? Bueno, la realidad que los salarios, cuando vos lo medís en términos de poder adquisitivos, en términos del dólar, la devaluación del peso argentino tiene dos consecuencias. La primera es que se fue comiendo parte de la pandemia de recorte salarial, caída del nivel de ingreso, más evolución de la inflación. Pero si lo medís además frente a la devaluación del peso, frente al dólar, hoy estaríamos en un salario promedio del sector privado. Esto es un informe interesante que hizo el IERAL. Si lo medimos por el tipo de cambio, digamos, oficial, hoy tenemos un salario privado formal promedio de $918, pero como no se puede conseguir, desgraciadamente, por la restricción de los $200, hoy el salario promedio formal es de $598. Es el salario más bajo desde el año 2005, que tenemos $482, y un salario mínimo vital y móvil, desgraciadamente estamos en el anteúltimo puesto de la región. O sea, 120 pero perdóname, dólares. Desde el 2005, o sea, en los últimos 15 años tuvimos salario superior a lo que estamos teniendo ahora. Sí, de hecho, hay otro informe de ABCEP que muestra que nuestro Producto Bruto Interno hoy del año 2020 están los mismos niveles del año 2007, y si medís Producto Bruto Interno per cápita estamos en el año 2005, es decir, retrocedimos 15 años en el año 2020. Desgraciadamente es una situación muy problemática para todos los argentinos, porque si bien muchos bienes no tienen una presión, un nivel de precio relativo por el tipo de cambio, hay otros como bienes transables, llámese autos, electrodomésticos, etcétera, que corre muy similar a la evolución del tipo de cambio, ¿no? Por lo cual perdés poder adquisitivo respecto de esas compras. Damián, y nos hablabas de la región. ¿Cómo está Argentina respecto de los otros países? Anteúltima. Anteúltima. Para que te des una idea, en el caso de Uruguay, por ejemplo, es el primero en la región, tiene un salario mínimo vital y móvil de $480. Cuando ves el segundo puesto en este ranking, la realidad que ves que Argentina también viene a la baja. El segundo puesto lo tiene Ecuador con $400, después viene Chile con $389. Así podés seguir. Incluso por encima de Argentina está México con $199 y Brasil con $258. ¿Sabés quién está abajo? ¿Quién está peor que nosotros? Venezuela, $7.20. Claro. Igual además estamos anteúltimos y muy lejos del primero. Muy lejos del primero. El deterioro, digamos, del poder adquisitivo de los argentinos fue desde el año 2015, que teníamos un tipo de cambio apreciado, recordarás. En ese momento el salario mínimo vital y móvil era el de los más altos de la región, estábamos en $600. Obviamente la devaluación del peso permanente en los últimos años generó que ahora estemos en el anteúltimo puesto. Si lo medimos, Fer, respecto de ese poder adquisitivo en dólares, ¿qué nos permite comprar? Está bueno el informe del IERAL porque muestra que en cuanto a kilos de carne, un salario privado formal hoy compra 167 kilos de carne y es el menor nivel desde el año 2010. Ahí retrocedimos 10 años en términos de poder adquisitivo de ese salario para comprar carne. Si lo medimos en términos de una cuestión importante que le interesa a muchas familias y a muchos argentinos, vivienda, ¿cuántos metros cuadrados de vivienda puedo construir? Estamos en el nivel más bajo desde el año 2007-2008. O sea que los indicadores son realmente muy preocupantes. Y no lo resuelve. Mirá, esto no lo resuelve solamente con una paritaria, esto no lo resuelve solamente agregando valor a lo que producimos, sino que recuperando el valor de nuestra moneda, Fer, lo resolvés de esa forma. Damián, contame una cosa, ¿cuáles son los trabajadores que más perdieron? ¿De qué rubro son los trabajadores que más perdieron? Yo quiero decir que los trabajadores que más perdieron, sin ninguna duda, primero son aquellos que sectores que tuvieron que cerrar directamente, porque perdieron el empleo. De hecho, de enero
al mes de julio tenés una pérdida del sector formal de 380.000 puestos de trabajo. Cuando ves el recorte salarial, sector comercio es uno de los más damnificados. El empleado de comercio tenía alrededor de 1.200.000 trabajadores, fue el récord que llegó a tener. Pre-pandemia tenías en el orden de 960.000 empleados. Ahora tenés 840.000 y post-pandemia podría quedar en 700.000 empleados. La realidad es que no solamente estamos hablando de recorte salarial del 25%, sino de pérdida de fuente de empleo dentro de lo que era el sector más importante a nivel laboral en nuestro país, ¿no? ¿Qué capacidad tiene Argentina para regenerar esos puestos perdidos? ¿Cuáles incentivos tiene Argentina para regenerar ese sector? Y la realidad que yo digo que lo siguiente, si pre-pandemia, la realidad que cerraba un montón de MIPYMES y también comercios, les iba mal, la presión tributaria era enorme, lograron sobrevivir a esa situación. En la pandemia volvieron a cerrar un montón, y más que en aquel momento, y la realidad que llegó al cierre a más cantidad de comercios y a la pérdida de puestos de trabajo. En la pospandemia, el único horizonte que tiene ese comerciante es volver a la prepandemia, que era un escenario malo. Evidentemente, si no cambiamos los incentivos para que vuelva a regenerarse ese sector, yo no veo posibilidad de que eso suceda en el corto plazo, ¿no? Bien. Damián, un abrazo. Abrazo grande, Fernando. Chao, Damián de Pachi. Hacemos una pausa, ya venimos. Boost es el suplemento nutricional de Nestlé desarrollado